Ahora sí, arrancamos. Esta clase va a ser cortita, sí, son 13 filminas nomás. Y bueno, como dije, vamos a ver funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos funciones lineales, ecuaciones lineales, algo habíamos adelantado, ¿sí? Habíamos definido lo que era un par ordenado, habíamos definido lo que era el producto cartesiano entre conjuntos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el producto cartesiano eran todos los pares ordenados que yo podía formar con los elementos de los dos conjuntos que formaban parte del mismo, ¿sí? Y después habíamos dicho que cualquier subconjunto de ese producto cartesiano, ¿sí? Era lo que llamábamos una aplicación, ¿sí? Entonces vamos a empezar a formalizar estas definiciones, ¿sí? Entonces, bueno, una aplicación, ¿sí? También se la puede definir como una relación, ¿sí? De correspondencia, ¿por qué? Porque siempre es uno a uno, ¿sí? Es decir, este número está relacionado solamente con este número, ¿sí? Esperen que se van agregando más gente. Bien. Y en símbolos matemáticos lo podemos escribir como así, ¿no? O se escribe de esta manera, ¿sí? Yo tengo dos conjuntos A y B. ¿Por qué me dice? Algo está pasando con Agustín, que lo tengo 4 veces. Bueno, entonces, yo tengo dos conjuntos A y B, ¿sí? Entonces yo digo que el elemento X que pertenece a A está relacionado con el elemento Y que pertenece a B, ¿sí? Sí o sí, el par ordenado XY está dentro de o pertenece al conjunto definido por la relación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo tengo el conjunto A que es el 1, 2, 3, ¿sí? El conjunto B, que es el 4, 5, 6, ¿sí? Y defino la relación como los pares ordenados 1, 5, ¿sí? ¿Qué sé yo? 2, 4, ¿sí? Y 3, 4, ¿sí? Entonces, yo digo que el 1 está relacionado con 5, ¿por qué? Porque lo que dije recién, el par 1, 5 pertenece a la definición de relación, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con las definiciones formales. Nosotros también habíamos dicho que todas las aplicaciones tenían un conjunto de salida, que en ese caso era A, siempre se nombraba, y un conjunto de llegada, que era B. Bueno, y después habíamos dicho que ese conjunto de salida era lo que llamábamos dominio de la relación o de la función, y el conjunto de llegada era el codominio, que dentro del codominio existía lo que se llamaba una imagen, ¿sí? Formalmente, abajo de esa firmina tenemos que el dominio son todos los elementos, es decir, son todos los X que pertenecen a conjunto de salida, tal que existe un Y que pertenece a B, es decir, al conjunto de llegada, y que el par X y pertenece a la relación, es decir, que X está relacionado con Y, ¿sí? En cambio, la imagen yo ahora tengo que ver el conjunto de llegada, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo y todo? Yo tengo que el elemento Y que pertenece al codominio o al conjunto de llegada, ¿sí? Pertenece a la imagen si solo si existe un X que pertenece a, ¿sí? Tal que X está relacionado con Y, ¿sí? Y además habíamos visto que ese X tiene que ser único. Bien. Continuamos, ¿sí? Después habíamos
definido lo que era una función, ¿sí? Que es que tiene que cumplir, por ejemplo, esta relación que yo tengo acá, ¿sí? Es una función. ¿Por qué? Porque cumple la definición de función. ¿Cuál es la definición de función? ¿Cuál es la definición de función? Y bueno, que todos los elementos del conjunto de salida tienen que estar relacionados solamente con un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? ¿Podría ser el mismo elemento? Sí, pero tiene que estar solamente relacionado con uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiese hecho, si yo a esta relación, ¿sí? La vamos a llamar 1. Si a la relación 2, ¿sí? Sería la relación 1 más el par 2, 6, ¿sí? Ya deja de ser una función. ¿Por qué? Porque el 2 estaría relacionado con el 4 y con el 6. ¿Sí? Entonces, deja de ser una función porque cada elemento del conjunto A tiene que estar relacionado con un solo elemento del conjunto B. Bien. ¿Sí? Entonces, el lenguaje matemático, ¿se acuerdan la primer filmina que vimos cuando nos conocimos? Y que yo le dije que, bueno, vamos a tener que aprender un idioma nuevo. Se dice que la relación f que va del conjunto A al conjunto B es una función, sí, solo sí, para todo x que pertenece a, existe un único, ¿sí? Ese símbolo con el símbolo de interrogación al lado es que existe un único, ¿sí? Ese creo que no lo habíamos visto, por eso lo menciono. Existe un único elemento que pertenece al B, es decir, que pertenece al conjunto de llegada, tal que X está relacionado con Y, ¿sí? Uno dice que X está relacionado con Y porque estábamos hablando de una relación, ¿sí? Pero en general cuando habla de funciones uno dice que eso que significa que X está relacionado con Y significa que f de X es igual a Y, ¿sí? Es decir, la función evaluada en ese X tiene que ser igual al valor Y, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, acá ya cuando estamos hablando en matemáticas y estamos hablando de números, uno dice que esa X es lo que es la variable independiente, ¿sí? Que estuvimos hablando algo de eso, pero ¿qué significa que sea una variable independiente? Que bueno, que puede tomar cualquier valor, ¿sí? Igual hay que ver, ¿sí? Cualquier valor del dominio, ¿sí? Ahora, uno por ahí tiene que restringir el dominio para que la función sea realmente función, ¿sí? ¿Se acuerda que vimos algunos casos también? Por ejemplo, la función logaritmo, ¿sí? Si yo defino la función logaritmo, yo tengo que decir que el dominio son los reales positivos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que no estaba definido para los reales negativos, ¿sí? Pero bueno, dentro del dominio puede tomar cualquier valor, ¿sí? Ahora, y se dice que es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque no puede tomar cualquier valor, ¿sí? Justamente, el valor de y depende del valor que yo le asigne a x, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la función ¿sí? La función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Yo tengo que decir, bueno, que f va de los reales a los reales, ¿sí? Y bueno, entonces, x puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si x es igual a 2, ¿sí? Ya y no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Cuánto vale y? Y bueno, y no le queda otra cosa que ser, ¿sí? F de 2, y f de 2, ¿qué significa? Es hacer 2 al cuadrado, ¿sí? O sea que vale 4. ¿Tá? Eso significa que una variable dependa de la otra, ¿sí? Al 2 yo lo elegí en cualquier real, pero al 4 no lo elegí, ¿sí? Me lo dio la función. Bien, continuamos, ¿sí? También vimos que hay varias formas de representar una función, ¿sí? Por ejemplo, vimos que había tablas, que las tablas por ahí eran muy útiles para si uno quiere graficarlas, ¿sí? Vimos que había diagramas de Venn, que eso era más útil cuando uno quería ver si un elemento pertenecía o no a un conjunto, o si un subconjunto
o un conjunto estaba incluido o no dentro de otro. ¿Sí? Y también, bueno, estaban la forma más común de representar una función, que es mediante una gráfica. ¿Sí? Y después vimos también que a veces yo a una función la podía escribir con una fórmula matemática, ¿sí? Es decir, darle una definición concreta. ¿Sí? Por ejemplo, a la relación que vivimos recién, yo no le podría haber dado una fórmula porque no había ninguna relación entre los pares ordenados que yo había elegido. ¿Sí? Bien, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo esos conjuntos, ¿sí? A es Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Australia, Vietnam, y B son esos números, ¿sí? Que en principio no podrían estar relacionados. Ahora, yo digo, bueno, f de x, casos de coronavirus al 25 de mayo del 2020. ¿Sí? Es decir, los elementos del conjunto A están relacionados con los elementos del conjunto B, ¿sí? Solo si, ¿sí? El conjunto B, el numerito, representa los casos de coronavirus que tenía ese determinado país al 25 de mayo del 2020. ¿Sí? Le tuve que poner una fecha porque, bueno, eso va cambiando día a día. Entonces, si yo quiero ver, yo quiero saber, bueno, ya ahí, si yo quiero ver cuánto vale f de Argentina, ¿sí? Yo sé que f de Argentina es 12.063 casos, ¿sí? Por ejemplo. Y yo ahí estuve buscando y me llamó la atención. Si uno diría Vietnam, si lo conocen Vietnam, yo diría, bueno, se deberían estar todos infectados de coronavirus, pero no. ¿Saben cuál es la cantidad de infectados que había el 25 de mayo? Sí, increíblemente, 325. Sí, después escuché que Vietnam fue uno de los primeros países que implementó esto de la cuarentena, qué sé yo, están trabajando bastante bien. Bueno, y en este caso yo no lo puedo asignar una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna relación entre el país y los casos de coronavirus, ¿sí? Yo, digamos, tengo que saber cuántos casos había en Argentina, por ejemplo, al 25 de mayo, ¿sí? Si no, no hay forma de determinarlo, ¿sí? Eso significa que no puedo asignar una función. Ahora, si yo defino este número, este conjunto, ¿sí? Que el conjunto de salida sea el 2, el 6, el 8 y el 12, y el conjunto de llegada sea el n, ¿sí? Bueno, otra forma de representar la función es ahí dando todos los pares, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representaría mediante una tabla? ¿Sí? Y bueno, yo tengo que poner acá todos los valores de x y acá tengo que poner todos los valores de y, ¿sí? Que se acuerdan que y es f de x, ¿sí? En este caso, ¿quiénes son? 2, 6, 8 y 12, ¿sí? Y de este lado, ¿qué tengo que poner? Y tengo que poner 4, 36, ¿sí? 64 y 144, ¿sí? Eso sería cómo represento la función en esa función en una tabla, ¿sí? ¿Cómo la represento con un gráfico diagrama de Venn? Y bueno, el conjunto A es fácil, ¿sí? Porque el conjunto A solamente tengo el 2, el 6, el 8 y el 12, ¿sí? Pero el conjunto B, que son todos los naturales, ¿cómo hago? ¿Sí? Para representarlo. Y bueno, están todos los naturales. Dentro de todos los naturales están esos que están ahí, ¿sí? El 4, el 36, el 64 y el 144, ¿sí? Entonces, ¿cómo los represento? Y bueno, cada valor va al que le corresponde, ¿sí? 6,36, el 8,64, el 12 con el 144, ¿sí? ¿Cómo sería la gráfica? Y bueno, la gráfica, yo tengo que poner, ¿se acuerdan que habíamos dicho? En el eje X está representado el conjunto A, que en este caso son
el 2, el 6, el 8 y el 12, ¿sí? No esta escala, más o menos lo hice como pude, ¿sí? Y en el conjunto B en el eje Y está representado el conjunto B, ¿sí? Es decir, en este caso los naturales. Que entre todos los naturales va a estar el 4, ¿sí? Por ahí va a estar el 36, ¿sí? Por ahí va a estar el 64, y más por acá arriba está el 144, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería gráficamente? Y bueno, el 2 y el 4 hacen un puntito de la gráfica, ¿sí? El 6 y el 36 hacen otro puntito, ¿sí? El 8 y el 64, otro puntito, y el 144 con el 12, ¿sí? Ahí se ve que está gráficamente, parece como si fuese una recta, pero no, ¿sí? Es decir, esta función se grafica así con puntitos, ¿sí? Porque no es una función continua que se dice, ¿sí? Ahora, si yo el conjunto A digo, o el conjunto de salida digo que sean todos los reales, bueno, ahí sí tendría que unir todos los puntitos porque eso me define la gráfica de la función. Pero esta función queda así definida, son esos 4 puntitos y no tengo ninguno más, ¿sí? Ahora, ¿puedo asignarle una función? Es decir, ¿puedo asignarle un... Profe, Sí, le hago una pregunta. En el caso de ese, el dominio de la función, sí. ¿qué serían los valores de A? Claro, en este caso sería el dominio, serían los valores de A. Sí, siempre. Está muy bien lo que preguntás. ¿Por qué? Porque yo antes de definir, una función se define justamente con todo, ¿sí? No solamente es la expresión matemática, ¿sí? Que es lo que yo llamo función, o es lo que comúnmente se llama función, ¿sí? Pero la función no es solamente la expresión matemática, sino que es una expresión matemática, un dominio y un codominio, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunas definiciones en donde ese dominio y codominio pasan a ser importantes, ¿sí? En este caso está muy bien. La función, ¿sí? La función está definida del conjunto A al conjunto B, ¿sí? Que en este caso el conjunto A son estos 4 valores y nada más, y el conjunto B son todos los naturales, ¿sí? Por eso es función. Y casualmente los valores de B son la imagen. O Y sea, es raro verlo, exactamente, pero es así. exactamente. Ahora, si yo les pregunto cuánto vale la imagen de mi función, ¿sí? Definida así. Y bueno, ustedes acá van a tener que poner solamente el 4, el 36, el 64 y el 144. ¿Sí? Esa es la imagen. ¿Está? Ahora, yo puedo representarla con una expresión matemática a esta función. ¿Qué me dicen ustedes? A los valores de A es el cuadrado del valor de B, no sé cómo sería. Claro, sí, exactamente, es así, como dijiste, ¿sí? Yo en este caso sí voy a poder representar como con una expresión matemática, y yo entonces ahora defino a mi función que va de A, y si quieren acá ponen a los naturales, ¿sí? Y defino como f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Me fijo, ¿quién es A? 2, 6, 8 y 12, ¿sí? Está bien, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4, 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, 12 al cuadrado 144. ¿Sí? Entonces, ahora sí pude asignarle una expresión matemática a esa función, ¿sí? Pero bueno, lo que yo les quería que queden claro era justamente lo que aclaró ahí su compañero, ¿sí? Que una función no es solamente la expresión matemática, yo puedo ni siquiera tener una expresión matemática, ¿sí? Una función es un dominio y un codominio y alguna relación, ¿sí? De alguna manera yo tengo que determinar esa relación. Se puede determinar con una expresión matemática, o se puede determinar con una tabla, o se puede determinar como está ahí, dando los pares ordenados, ¿sí? Pero no siempre a una función la voy a poder representar con una cosa de este estilo, que es una expresión matemática, ¿sí? Bien, algunas definiciones de funciones, ¿sí? Se dice que la función es creciente, ¿sí? Cuando para todos x1 y x2 que pertenecen al dominio,
¿sí? Si un número es menor a ese número, al otro número, entonces la función evaluada en ese número va a ser menor a la función evaluada en el otro, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Si x1 es menor a x2, entonces f de x1 va a ser menor a f de x2, ¿sí? Entonces, si pasa eso, se dice que la función es decreciente, ¿sí? Ahí yo no revisé, pero está... Han repetido. Sí, dice siempre lo mismo, ¿no? Eso por no chequear bien. Y entonces, bueno, lo vamos a poner acá. Pasa que esta clase no la hice yo, esta filmina. Entonces yo digo que la función f es decreciente. ¿Sí? Sí, solo sí. Para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio, ¿sí? Tengo que, si x1 es menor a x2, entonces f de x1 va a ser menor a f de x2. ¿Sí? Así es una función decreciente. ¿Sí? Gráficamente sería el segundo gráfico en donde la función va para abajo. A medida que x aumenta, ¿sí? Va haciéndose más positivo y la función cada vez es más chiquita. ¿Sí? Y yo digo que f es creciente. No, fíjense. ¿Sí? Esto es al revés. ¿Sí? Estaba escribiendo estaba pensando en función decreciente y estaba escribiendo la función decreciente, la definición decreciente, ¿sí? ¿Cuándo es decreciente? Cuando si x1 es menor a x2, entonces f de x1 es mayor a x2, ¿sí? Por eso la gráfica. Vamos a aclarar eso, ¿sí? ¿Cómo es la gráfica? Bueno, yo tengo esto así y mi gráfica es así, ¿sí? Entonces, si x1 está acá, ¿sí? Y x2 está acá, ¿está? Yo tengo que x1 es menor que x2, ¿sí? Sin embargo, ¿quién sería f de x1? ¿Sí? Acá es donde sería este valor de acá. Esto es lo que es f de x1, ¿sí? ¿Quién sería f de x2? Y bueno, vengo para acá, sería este valor de acá. Esto es f de x2, ¿sí? Entonces, claramente, f de x1 es mayor que f de x2, ¿sí? Entonces, como f de x1 es mayor que f de x2, ¿sí? Esta función es decreciente. ¿Está? Ya me queda 10 minutos nada más. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo es creciente? ¿Cuándo la función es creciente? Y bueno, cuando pasa al revés. ¿Sí? F de x es creciente, sí, solo sí, ¿sí? Para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio, ¿sí? Tenemos que si x1 es menor a x2, entonces f de x1 ahora sí es menor a f de x2, ¿sí? Gráficamente, ¿cómo sería? Y bueno, de vuelta, tengo mis ejes así, ¿sí? Y ahora tengo mi función por acá. Si acá tengo x1 y acá tengo x2, ¿sí? Yo tengo que x1 es menor que x2, ¿sí? Porque está, si quieren verlo más a la izquierda. Ahora, ¿quién es f de x1? F de x1 es esto. ¿Y quién es f de x2? Me voy para acá. F de x2 es este, ¿sí? Y acá vemos que pasa al revés. F
de x2 es mayor que f de x1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, ¿se puede dar como ejemplo el gráfico que hicimos anteriormente, como creciente? No. Sí, sí, es una función creciente esa, exactamente. Pero ¿por qué? Más, si por ahí el gráfico no se entiende, pero ¿cumple con la definición? Sí, cumple con la definición. Sí, cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tenía que, iba creciendo los valores, que tenía 2, 4, 6, 12, ¿sí? Y f también iba creciendo. ¿Tá? Entonces era una función creciente. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hay funciones que son siempre crecientes, ¿sí? Es decir, cuando siempre, sí, hay funciones que son siempre crecientes, es decir, esto es para todo x1 y x2, hay funciones que siempre son decrecientes, ¿sí? Pero hay funciones que a veces son crecientes y a veces son decrecientes, ¿sí? Entonces, en esos casos se analizan por intervalos, o se dice que tiene intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vimos las gráficas de las parábolas, ¿sí? Que después vamos a ver bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una parábola, que ya sabemos que es así, ¿sí? Sabemos que tiene un punto mínimo que es el vértice, ¿sí? Que ahora lo vamos a definir bien. Entonces, tenemos que, por ejemplo, esta parábola, ¿sí? Hasta el vértice es decreciente, ¿sí? Y después del vértice se hace creciente, ¿sí? Entonces, yo acá la tendría que, si estoy analizando regiones de crecimiento y decrecimiento, tendría que separarlo en dos. Bueno, hasta este punto decrece. ¿Por qué? Porque a valores mayores la función vale menos, y para estos puntos crece. ¿Por qué? Porque a valores mayores la función vale más. ¿Sí? Bien. Bueno, resumiendo entonces. Y acá es retomando, digamos, lo que dijimos recién. ¿Sí? Una función es solamente una expresión matemática, no. Una función implica el dominio, codominio, las imágenes, ¿sí? Y después tiene puntos particulares, ¿sí? Que son las raíces y las ordenadas de origen, que es lo que vamos a definir ahora, ¿sí? Pero yo quería que les quede claro eso, que una función no es solamente la expresión que lo acompaña, ¿sí? En general, en matemáticas se ve que la función es de reales a reales, ¿sí? Pero no siempre va a pasar eso, entonces es necesario siempre aclarar en qué conjunto de números yo me estoy parando, ¿sí? Bien. Más o menos intuitivamente sabemos lo que son las raíces, pero ahora vamos a formalizarlas, ¿sí? ¿Qué es la raíz de una función? ¿Sí? Serían todos los valores de x, es decir, todos los valores del dominio, ¿sí? Tal que cumplen con que f evaluado en ese valor sí es igual a 0. Gráficamente, ¿qué sería? Y bueno, cuando cortan al eje x, ¿sí? Si yo, por ejemplo, la parábola de recién, tengo el eje x acá, ¿sí? Y el eje y acá, ¿sí? Entonces, este punto y este punto, ¿sí? Este x1 y este x2, ¿sí? Son raíces de la función. ¿Por qué? Porque justamente cortan el eje x. Es decir, ¿cuánto vale f de x1? Y bueno, vale 0, ¿sí? Porque es este punto. ¿Está? ¿Y cuánto vale f de x2? Y bueno, también es 0. ¿Por qué? Porque yo estoy en este punto. ¿Está? Eso significa que sean las raíces. Bien. ¿Cómo se define la ordenada al origen entonces? Y bueno, es el único valor del codominio, ¿sí? Que puede existir o no, no es necesario que todas las funciones tengan ordenada al origen, que cumple con que con f de 0, ¿sí? Es decir, justamente para que la función tenga ordenada al origen, el 0 tiene que estar en el dominio de la función, ¿sí? Por ejemplo, la que dijimos recién, el logaritmo no tiene ordenada al origen. ¿Por qué? Porque el 0 no está en el dominio de la función, ¿sí? El logaritmo así, si yo defino f de x, logaritmo de x, ¿sí?
Bien, por ejemplo, en esta gráfica que hicimos recién, ¿sí? La ordenada al origen es este punto. ¿Por qué? Porque, bueno, la intersección siempre es el 0, 0, ¿sí? O sea que ahí x, en este eje, x vale 0, ¿sí? Entonces, en este punto es f, lo que uno llama f de 0. ¿Sí? ¿Quedó claro?